De acuerdo con la Organización Internacional para Migraciones, el tráfico de migrantes a gran escala a través de fronteras internacionales se ha convertido en una amenaza mundial para la gobernanza de la migración. Muchos migrantes recurren a los tráficos cuando no tienen la opción de viajar de manera regular. En consecuencia, los traficantes de migrantes han pasado a formar parte del viaje migratorio irregular, y ello genera beneficios sustantivos para las redes delictivas. Una vez que los traficantes han recibido el dinero, no ofrecen ninguna garantía a los migrantes ni muestran el menor interés en el bienestar de las personas a las que trasladan de un territorio a otro. Y es usual que los dejen expuestos al abuso y la explotación, situación que con demasiada frecuencia los migrantes pagan con su propia vida al asfixiarse en los contenedores. Algunos mueren en los desiertos o se ahogan en el mar. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico ilícito de migrantes y las actividades que lo rodean aportan grandes beneficios a los autores de esos delitos, alimentan la corrupción y la delincuencia organizada. Son un negocio mortífero que debe combatirse con la máxima urgencia. El tráfico ilícito de migrantes y las actividades conexas también fomentan la corrupción mediante el soborno de funcionarios y estimulan la delincuencia organizada en los países de origen, tránsito y destino durante el proceso de contrabando, considerando que son cada vez más los obstáculos que impiden tener acceso a la protección. Las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras que requieren protección internacional pueden verse obligadas a acercarse a los traficantes para huir de conflictos, violencia y persecuciones. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el tráfico ilícito de migrantes afecta a un gran número de países del mundo, que son puntos de origen, tránsito o destino. Por consiguiente, los migrantes son extremadamente vulnerables a la explotación y el reclutamiento por parte del crimen organizado. Los delincuentes se lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes. Según estimaciones de la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, en 2 de las rutas de tráfico de migrantes de África hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte se generan alrededor de $6.750 millones anuales para los delincuentes que operan en esas regiones. El tráfico humano es una industria multimillonaria y me animaría a decir que se aproxima a ser una industria de miles de millones de dólares. Los traficantes de migrantes se aprovechan de las personas que deciden abandonar sus países de origen para escapar de la pobreza, los conflictos o la crisis, o simplemente para buscar una vida mejor. Si bien por lo general los migrantes irregulares emprenden el viaje de forma voluntaria, con frecuencia se exponen a riesgos importantes, como el de caer víctimas del tráfico, ser secuestrados o morir durante el viaje a sus lugares de destino. Son grupos de crimen organizado y se llama tráfico de personas. El hecho de contactar a personas que se desconocen, que no muestran un rostro, que no son instituciones, que no manejan información que es oficial, pues eso también pone en peligro la seguridad. Los delincuentes se lucran con la falta de oportunidades legales de los migrantes y sacan partido de la situación ofreciéndoles arreglos. Si bien estos arreglos pueden incluir servicios como el transporte, también puede consistir en actos de fraude documental, que van desde el préstamo de pasaportes robados a personas parecidas al migrante, hasta la falsificación de documentos de identidad y la obtención de pasaportes o visados auténticos tramitados con otros documentos fraudulentos. Para algunos grupos delictivos, los migrantes son simplemente un producto más del tráfico ilícito, junto con los estupefacientes y las armas de fuego. Sin embargo, el tráfico de migrantes les es un negocio mucho más rentable porque el riesgo es menor en relación al tráfico de armas y de drogas. Convictions of traffickers are falling, allowing them to act with greater impunity, and more structured criminal organizations are exploiting a higher number of victims for extended periods of time. Those targeted are often the most vulnerable in society, left behind by poverty, conflict, and climate-related disasters. In search of a better life, victims become shackled by the false promises of traffickers.
De acuerdo con la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, el tráfico ilícito de migrantes y las actividades conexas también fomentan la corrupción mediante el soborno de funcionarios y estimulan la delincuencia organizada en los países de origen, tránsito o destino durante el proceso de contrabando. A veces significa colusión con la autoridad, colusión con personas que están directamente en la atención al migrante. Es muy susceptible también cuando la misma autoridad puede decirle al migrante que le va a dejar pasar o que en ese momento puede transitar sin problema y luego es víctima de tráfico de trata. Eso es real. Hay muchísimas redes de tráfico de personas y bueno, no parece que se estén combatiendo. Considerando que son cada vez más los obstáculos que impiden tener acceso a la protección, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras que requieren protección internacional pueden verse obligadas a acercarse a los traficantes para huir de conflictos, violencia, persecuciones y efectos del cambio climático. Niñez no acompañada, mujeres embarazadas, pérdida de vínculos afectivos, separación familiar, migrantes en situación irregular, limitado acceso al trabajo formal y de protección social, entre otras muchas condiciones, son situaciones que aprovechan las redes de trata para reclutar y explotar a las personas migrantes y desplazadas. No les requiere mucho esfuerzo operar en estas condiciones y saben que en estos contextos las posibilidades de ser identificados y capturados son bajas. Un estudio denominado Las tecnologías de la información y comunicación y el tráfico ilícito de migrantes en América Central, México y República Dominicana, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, señala que los traficantes de migrantes usan las redes sociales y aplicaciones de mensajes instantáneos para la promoción y la provisión de sus servicios ilegales. El estudio detectó que la tecnología digital ha facilitado la tarea de los traficantes de migrantes en cuanto a intercambiar dinero, mercadería e información. La mayor parte de estas actividades se realizan por medio de servicios y aplicaciones de uso común y no a través de la red oscura de Internet. Los traficantes usan la tecnología digital, en particular redes sociales, para promocionar sus servicios, entrar en contacto con migrantes, coordinar sus pagos e incluso guiar de manera remota a las personas en su recorrido, tomando ventaja de la disponibilidad, la inmediatez y la facilidad con la cual se puede acceder a estas herramientas. Este panorama resulta un gran reto para las autoridades en su lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. La acción de los estados muchas veces va contra los migrantes, sin afectar a los contrabandistas y en particular a los grupos de delincuencia organizada que son más difíciles de capturar. Según el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, las personas migrantes no estarán sujetas a enjuiciamiento penal por el hecho de haber sido objeto del tráfico ilícito de migrantes. Mira, nosotros estamos viendo que es una situación muy fluida. Ahorita los migrantes que teníamos hace unos días, que eran cerca de 1000 migrantes en esta región, ya no están, porque fueron presionados a entregarse, literalmente. Se hicieron líneas en el puente donde se entregaron la gran mayoría, muchos de ellos sin saber a lo que se estaban entregando. No dudo que al rato tengamos más migrantes aquí, quizás en condiciones diferentes, en una política más dura, porque se ha endurecido la política ahora. La política de expulsión se acabó, ahora viene una política de deportación y de detención de migrantes. No están procesados, si no tienen algún papel para estar aquí, están en riesgo de ser detenidos, deportados, pero si regresan, como lo hacían en el título 42, si regresan una vez más y son detenidos, ahora los van a mandar a la cárcel por varios años. Esa es la esencia del título 8, es poner a la gente en cárcel si regresa o hace una reentrada. Entonces es mucho más dura, el estándar es mucho más dura la política. Consecuencias, por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden. Conforme a lo difundido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los contrabandistas de migrantes se organizan cada vez mejor y establecen redes profesionales que trascienden fronteras y regiones. Los grupos involucrados en esta actividad delictiva han ampliado sus operaciones mediante el cambio de rutas en un intento por expandirse a otros mercados y eludir la acción represiva de los estados.
la ausencia o insuficiencia de legislación nacional para reprimir el tráfico ilícito de migrantes en muchas partes del mundo significa a menudo que los contrabandistas de migrantes puedan continuar sus acciones delictivas confiados en la impunidad y sin el menor temor a ser llevados ante la justicia. Los migrantes son vulnerables a la explotación y su vida corre peligro en muchos momentos. Miles de migrantes víctimas de tráfico ilícito han muerto sofocados en contenedores, han perecido en desiertos o se han ahogado en el mar. Los traficantes de migrantes suelen realizar sus actividades con poca o ninguna consideración por la vida de las personas cuyas dificultades han generado la demanda de sus servicios. Los supervivientes han relatado historias desgarradoras de sus experiencias, como un número significativo de personas que se han encontrado hacinadas en tráilers. En Estados Unidos actualmente el título 42, una disposición sanitaria impuesta en 2020 que permitía la expulsión de los solicitantes de asilo hacia México, lo sustituyó el título 8, una ley de larga data a la que ahora se ha incluido una nueva regla que endurece las condiciones para permitir la entrada de migrantes irregulares, mientras se reducen las vías legales para entrar a Estados Unidos. El tráfico de migrantes en la frontera se pone de manifiesto en casos como el que recientemente hizo público el Instituto Nacional de Migración, en el que se halló a 172 personas migrantes de diferentes nacionalidades abandonadas en la caja de un camión en el estado de Veracruz, en México. En los países centroamericanos, las entradas irregulares aumentaron significativamente durante el año 2022. Tanto Panamá como Honduras contabilizaron números récord de migrantes en sus puntos fronterizos. De acuerdo con el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, publicado en noviembre de 2022, desde el año 2014 se han documentado más de 6.900 muertes durante procesos migratorios, en su mayoría en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México y en el tapón del Darién, una travesía de varios días por la selva en la frontera entre Colombia y Panamá. Lamentablemente el día de hoy se rompió el récord del total que había sido inédito del 2022. En el 2022 ingresaron a Panamá 248.284 personas, que al día de hoy se bate lamentablemente ese récord con 248.901 personas que se han contabilizado. De ese grupo el 21% son niños, niñas y adolescentes, y de ese grupo etario aproximadamente el 51% son infantes de 5 años o menos sometidos a esas condiciones. Es lamentable que esta cifra solamente vaya en aumento. Estamos hablando que esto denota que las causas estructurales de la mayoría de estos países, de estas personas que deciden avanzar de forma irregular, pues requieren con urgencia ser atendidas, y que, como lo anticipábamos desde el más alto nivel, el señor presidente, la señora canciller, nos encontramos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones, algo que Panamá no puede atender solo. Según registros del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el país cerró el año 2022 con números históricos de migración irregular. Las patrullas fronterizas reportaron un promedio diario de 6.300 encuentros con migrantes indocumentados. Esto solo en los primeros 9 meses del año fiscal 2022. Se estima que las entradas irregulares anuales a Estados Unidos alcanzan los 3 millones, es decir, más de 8.200 personas cada día. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que en junio de 2023, tras la derogación del título 42 y la posterior implementación del título 8, un total de 99.500 personas fueron detenidas cruzando de manera irregular, lo que presenta una reducción del 42% en relación a mayo de este año.
Yo quisiera inculcar dos cosas a los migrantes que están pensando entrar, que si por favor ya no les crean a estos contrabandistas o coyotes o información que no es real, porque se están aprovechando de ellos. Aquí entrando ilegalmente vas a ser formalmente deportado. Se te va a detener y va a haber una deportación formal, el cual ya va a quedar en tu récord de migración para cuando apliques legalmente algún día, no te van a permitir por 5 años aplicar legalmente a este país porque cruzas ilegalmente a través de la frontera. Se estima que anualmente se registran alrededor de 3 millones de entradas ilegales a Estados Unidos. La mayoría de los migrantes entran clandestinamente en tráilers que pasan la frontera, aunque esta forma de migrar es una de las más peligrosas debido a las altas temperaturas en su interior y a los largos periodos al que se exponen los viajeros en medio de un asfixiante hacinamiento. Peligrosa es la travesía, es de que ponemos nuestras vidas en manos de personas sin escrúpulos. Veníamos 300 y pico personas montadas, sentados uno encima de otro. Salimos con destino al Paso. Se identifican a nosotros como cajas. Tengo tantas cajas. Simplemente somos un objeto para poder obtener dinero. Los migrantes son incluso drogados para que puedan resistir y transitar en esas condiciones tan crudas y tan despreciables como lo tratan los traficantes. En circunstancias como estas, los refugiados son particularmente vulnerables a la trata de personas, a otros delitos graves y a la violación de sus derechos humanos. Cuando hablan del servicio especial al inmigrante y le prometen aire acondicionado, es porque muchas veces han identificado un trailer que tiene refrigeración, que utilizan para vegetales, para frutas, para flores. El tema de refrigeración es independiente al tractor. Y este sistema de refrigeración depende de combustible que muchas veces está vacío. A veces encienden el motor, empieza el refrigerante a funcionar y quizás 15 o 20 minutos más tarde se acaba el combustible porque son trailers que no son mantenidos, no ha habido el interés de nadie de mantener ese refrigerante. La mayoría de las veces ni siquiera enciende y eso es lo que ha sucedido, que a través de las 2, 3, 4 horas encerrados en el trailer con el calor en el sol del sur de Texas, las temperaturas dentro del trailer son de más de 150 grados Fahrenheit y en cuestión de minutos la persona entra en deshidratación y en un choque por calor. La Organización Internacional para las Migraciones explica que el tráfico ilícito de migrantes se vuelve visible cuando ocurren tragedias como los casos de personas que se ahogan o que perecen en camiones. Pero estos eventos son apenas la punta del iceberg de un fenómeno mal abordado por los gobiernos y las instancias internacionales. En junio del año pasado, un tráiler abandonado fue descubierto en San Antonio, Texas, después de cruzar México. En su interior, la policía encontró a decenas de migrantes hacinados bajo temperaturas extremas. Murieron 53 personas, 26 mexicanos, 21 guatemaltecos y 6 hondureños debido a las altas temperaturas, golpes de calor, deshidratación y asfixia. Esta es calificada como la mayor tragedia migratoria sucedida en suelo estadounidense. Una investigación con base a reportes del Departamento de Justicia revela que la tragedia es la punta del iceberg de un modo de operación que solo va en ascenso. Pues mira, esto de Texas les da un referente a que pues la gente se siente un poco desesperanzada y se dan cuenta que también corren esos riesgos muy fuertes, pero a pesar de eso vemos que la gente no desiste, independientemente de las cosas tan trágicas que han pasado. La verdad, la neta que sí me da temor, la neta, pero no pienso echarme para atrás, ¿verdad? Ya pues tengo que pedir a fuerzas a Dios para que me dé valor a salir adelante, ¿verdad? Y poder brincar y que la mira no me alcance a mirar, pues, ¿verdad?
Recientemente, el Instituto Nacional de Migración encontró a 172 migrantes de diferentes nacionalidades que fueron abandonados en la caja de un camión en una carretera del estado de Veracruz. Al momento de ser localizados y rescatados, las personas relataron que tuvieron que desprender varias láminas del techo de la caja del camión para poder tomar aire, ya que viajaban hacinados y comenzaban a tener síntomas de asfixia. Empezaron a salir, a desmayar ahí las gentes que estaban ahí, los niños, pero gracias a Dios logramos a salir. En mi parte yo luché a sacar varios niños arriba del tráiler. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito destacó que había pocas pruebas de que el tráfico ilícito de migrantes fuera enjuiciado en los países donde se producía este delito, y mucho menos en los casos en que el tráfico ilícito se había convertido en un acto abusivo o explotador. La sociedad civil, investigadores y el mundo académico expresan cada vez más firmemente su preocupación por la violencia extrema que enfrentan las personas que se desplazan por determinadas rutas para huir de sus países. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ACNUR, afirma que la clave para combatir el tráfico ilícito de migrantes es reforzar la cooperación internacional, afianzar la coordinación nacional y también asegurar la armonización transfronteriza de las leyes. La única forma de poner fin a la actividad de los contrabandistas de inmigrantes es la colaboración entre los actores dentro de los países de origen, tránsito y destino. A este fin, son esenciales el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, pero también la Convención de las Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada y Transnacional. Ante esta encrucijada, la ACNUR desempeña el papel de apoyar a los gobiernos a conciliar las medidas para hacer frente al tráfico de personas refugiadas con la garantía de que se satisfagan las necesidades de protección internacional de quienes se encuentran en situación de movilidad humana. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos como siempre a que ahora sigan en sintonía con Telesur, nos sigan también en nuestras redes sociales y le invitamos a la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.